Buenos días, tardes ya, estudiantes de grado 11, bienvenidos a su encuentro de castellano. Esta semana vamos a trabajar como temática la semántica comunidad y como elemento dentro de este conjunto de elementos y estudios que nos han dado la asimilación del lenguaje, como entender esa semántica, como esa capacidad que tenemos para relacionar, para obtener unas definiciones propias de los elementos a través de la forma en que escribimos y demás, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos por la definición propia de semántica. Entonces, que es un subcampo de la semántica general y de la lingüística que estudia la codificación del signo dentro de las expresiones lingüísticas. O sea, cómo están elaborados los signos y cuál es ese orden que llevan los signos para que puedan ser comprendidos dentro de la utilización o el empleo de un código lingüístico establecido por una región. Esa es como esa función que cumple la semántica dentro de la lingüística. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir mirando aquí que hay un tipo de semántica que vamos a llamar la semántica estructural, que es la que nos va a competir. Una lengua es un sistema convencional para la comunicación verbal, es decir, un sistema para transmitir mensajes convencionalmente codificados que transmitan información o permitan interaccionar con otros individuos. Nosotros decimos que tal como tal, el lenguaje es creado con la función de poder eh, comunicarnos con los demás miembros de una comunidad o con las demás personas que convivimos, ¿cierto? Que la función de la lengua se busca para o transmitir la información o para poder interactuar con otras personas que nos competen y que también pues, manejen el mismo código lingüístico. La semántica léxica trata de la codificación de significados tanto en la dimensión paradigmática y también en los significados obtenidos mediante derivación mediante diversos procedimientos morfológicos. ¿Cuál es el procedimiento morfológico? La división a través de fonemas, morfemas, ¿cierto? Entonces, que es como nosotros dividimos las palabras, conocemos las raíces, ¿cierto? Conocemos también la etimología de las mismas. Nosotros tenemos que aprender que hay unos términos que se relacionan directamente con la semántica que nos van a dar esa oportunidad de ese aprendizaje. ¿Sí? Dentro de estos términos manejamos algunos como es la hiperonimia, palabra con significado más general. ¿Qué es la hiperonimia como tal? Cuando yo hablo de una hiperonimia, me estoy definiendo a unos elementos en los cuales primero yo entablo, ¿sí? Yo veo un árbol, entonces yo sé que eso es un sauce o que es un eucalipto o que es un pino. Si yo digo, este es un árbol, no me estoy comprometiendo, sino que estoy dando la definición de ese elemento, pero de una manera más global, ¿cierto? Si yo veo un perro y digo, ese es un perro, no me estoy comprometiendo con la raza, que no es lo contrario que va a pasar con la hiponimia. La hiponimia son palabras con significados más reducidos. Entonces, si yo veo a un perro, yo digo, ese es un bulldozer. Entonces un bulldog diré. Ese ya me estoy comprometiendo con el significado que es más reducido, que tiene que ser más específico. Yo veo un árbol y digo, este es un eucalipto. ¿Sí? Ya estoy dando una palabra que tiene unas definiciones propias al elemento que estoy tratando de definir. ¿Sí? También tenemos que ver cómo se da el proceso con la monosemia. ¿Sí? La monosemia vamos a entenderla como una palabra con un único significado. O sea, es una palabra la cual tiene una relación directa y no puede ser utilizado en otros contextos o para otros elementos. Nosotros tenemos esa característica que a veces o nombramos un elemento con palabras diferentes o nombramos eh, o le asignamos una palabra a diferentes elementos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante con la que es la... Vamos a empezar con la polisemia. La polisemia es una palabra con varios significados. ¿Sí? Esa es la definición de polisemia. Cuando yo tengo una palabra que se puede emplear en diferentes contextos y puede tener una significación diferente. ¿Sí? Lo que no pasa con la homonimia, que ahí vamos a trabajar lo que es la homofonía y la homografía. La homofonía es cuando yo pronuncio una palabra que suena igual, ¿sí? Pero se escribe diferente. Y la homografía, cuando yo la escribo igual, o sea, las dos se escriben exactamente, con los mismos códigos, con la misma ortografía y más. Y la sinonimia, que es la relación entre los términos. Cuando yo empleo una palabra, o sea, utilizo otra palabra para reemplazar a una palabra sin que ésta pierda el sentido de la oración.
Me faltó la antonimia, pues porque no me caía en la diapositiva, pero que también es muy relevante, porque es todo lo contrario a lo que estamos viendo con la sinonimia. Esos son como los términos que relacionamos con facilidad cerca de la semántica que nos permiten ese estudio semántico. Hay otra situación que es el significado y la referencia. ¿Cuál es el significado de las palabras en verdad en el contexto que las estoy empleando y esa referencia que es más hacia ese contexto? Como yo las empleo en el momento que las empleo y la necesidad que tiene que el oyente emplear unos conocimientos previos para poderle dar una definición propia a esos términos. Los análisis semánticos también se aplican a aquellas expresiones construidas de palabras. Las frases y las oraciones, tradicionalmente las frases y las oraciones han recibido más atención que las palabras que las componen. Entonces, la referencia es cómo entiendo las situaciones a partir de lo que yo veo. Cómo entiendo las relaciones a partir de lo que yo conozco. Entonces, eh, es esa relación entre el lenguaje y el contexto. Para ese significado y referencia vamos a ver que hay dos situaciones. Una la vamos a llamar la denotación y la otra se va a llamar la connotación. Entonces vamos a decir que la denotación es básicamente la relación entre una palabra y aquello a lo que se refiere. Cuando estoy directamente con mi palabra dando a entender un significado. Entonces eso es lo que llamamos una denotación, ¿sí? Que es hacer la referencia directamente con el elemento. Y una connotación que está determinada por las experiencias y valores asociados al significado. O sea, que ya es la capacidad que tiene el oyente para interpretarla y para relacionarla y para identificarla a partir de lo que él sabe y conoce. ¿Sí? Es como un estudio entre significado y significante. Cómo nosotros relacionamos los términos a partir de la pronunciación y de la relación que tenemos entre la imagen acústica y en la palabra que pronunciamos. Entonces, lo que les explicaba alguna vez de casa y de carro, y que usted automáticamente empieza a hacer una imagen mental que se asocia con lo que está mencionando para poder llegar a esa definición propia de los elementos tal y como usted eh, los conoce, ¿sí? Hasta este punto, muchachos, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a lo que es la semántica y todas sus ramas y lo que hemos visto? Todas son ramas de estudio del lenguaje en la lingüística. Está la semiótica, la pragmática, la semántica, ¿sí? Entonces tienen relación, sino que es que eso depende como cada lingüista las haya empleado, entonces le dando la definición. Listo, chicos, entonces, bueno, Eh, si no es nada más de en cuanto al tema, ya lo vamos a empezar a solucionar pues las otras inquietudes que quedan después de la grabación. Entonces, hasta ese punto, pues nuestra clase iría grabada, ¿vale? Van a dar un segundito mientras yo voy descargando voy poniendo a descargar el video para poderlo subir a YouTube.